querido Thies, hay una fiesta que es muy importante, que en razón de estar al no ser feriado, etcétera, a veces pasa como desapercibida, que es la fiesta de la Ascensión del Señor. O sea, la quinta-feira pasada fue la fiesta de la Ascensión, o sea, cuando nuestro Señor sube y ya abre definitivamente las puertas del cielo. A veces me preguntan cosas que uno ve que la gente o no las estudió bien en su catecismo o en fin, o tiene mala memoria. Lembrense que hasta que Cristo no ascendió al cielo, ninguém pudo entrar al cielo. Y las almas, ¿dónde iban? Iban las almas de los justos, iban al seno de Abraham, que es lo que seríamos hoy en día el limbo. Era un lugar donde estaban las almas justas que habían muerto en función de su fe en Cristo, en el Mesías, o estaban en el purgatorio, porque en el Antiguo Testamento ya había purgatorio. Lean el libro de los Macabeos y se van a dar cuenta de esto. En fin, entonces Cristo, desde que resucita hasta que asciende a los cielos, pasan 40 días, y en esos 40 días, lémbrense que Cristo enseña a los apóstoles a dar la misa, lo fundamental de la misa, a dar los sacramentos, porque en su vida pública, en sus 3 años de vida pública, no tuvo tiempo de hacer esto. Entonces, durante ese tiempo es que Cristo enseña las cosas fundamentales de la Iglesia. Si no, ¿qué va a estar a hacer 40 días aquí? Indudablemente preparó a los apóstoles. Y es por eso la importancia que cuando nosotros nos decimos católicos apostólicos es porque estamos siguiendo la enseñanza de los apóstoles y que esa enseñanza la tomaron ellos del mismo Cristo. Por eso es que nosotros debemos preservar esa enseñanza, esa doctrina que Cristo dio a sus apóstoles y los apóstoles a la Iglesia. Y cuando uno ve en la trayectoria de la Iglesia, hay una sola línea de conducta. ¿Por qué? Porque hay una sola verdad, no hay muchas verdades. Entonces, al haber una sola verdad, es un solo filo conductor que nos une con el mismo Cristo. De ahí la importancia de guardar la tradición y de tirar del foro de nos las novedades. Ontem les comentaba el caso escuché una cosa que realmente fiqué espantado. Un cardenal, creo que checoslovaco, el cardenal diciendo que había que terminar, que había que modificar la iglesia, porque había que terminar con la idea de que Jesucristo era Dios. ¿Cómo llega este bandido a ser cardenal? Y esa misma noche el cardenal murió. Lo encontraron muerto. Y yo creo que a Cristo se le acabó la paciencia de escuchar tantas barbaridades. O sea que la iglesia había que cambiar porque Jesucristo no era Dios, los santos no eran santos, en fin. Ya basta de estupideces. Entonces, guardemos la tradición y hagamos amar la tradición. Una de las cosas por las cuales insisto siempre en guardar, por ejemplo, esta costumbre de darle flores a la Virgen, porque los niños deben aprender ya a amar a la Virgen desde chiquitos y saber honrar a Nuestra Señora, Madre de Dios y Madre nuestra. Entonces, esas cosas que pueden ser no tan importantes, son importantes porque se quedan grabadas en la mente de los niños. Si no cimentamos una fuerte devoción ya en la niñez a la Santísima Virgen, ¿qué va a ser de estos jóvenes cuando se enfrenten con ese mundo satanizado, prostituido, lleno de trans y no trans, en fin? Entonces, debemos cuidar esas cosas, debemos cuidar esas tradiciones.
Yo les quería hablar de hay una querida feligresa en Ipatinga que tuvo la idea de editar este libro. Es el libro de Tobías, es uno de los libros de la Sagrada Escritura, del Antiguo Testamento. Es un libro que los novios y los que ya están casados tendrían que saber. Es sumamente bello, además. Es una historia muy linda y tuvo esta buena señora tuvo la idea en el libro de poner cuadros referentes a la historia de pintores famosos. Y lo hacemos porque, amén de refrescar lo que es el matrimonio católico, que los chicos también, los jóvenes, primero que lo ven finito y lo leen, porque si pongo un libro gordo ya no lo leen, ¿no? Entonces, y por otra parte, el hecho de que haya figuras, los chicos lo hacen más llevadero, y que aprendan los niños lo que es la belleza. En fin, porque son cuadros maravillosos, de pintores verdaderos, no como Paul, ¿cómo se llama este bandido? El que hacía dibujitos, en fin, Picasso y Miró, todos esos. No, estos son de pintores buenos. Incluso están llenos de simbología, y cuando ven un ángel, un ángel con un pescadito, van a saber por qué es el pescadito. Y que saben que no es San Miguel, sino que es San Rafael. Cuando lleva el pescadito es San Rafael. Entonces, traten de incentivar la lectura, que se afasten un poquito del celular. Es una cosa preocupante el asunto del celular. Que tengan libro, que lo toquen al papel, no a las telas. Mañana no sabemos qué nos va a pasar. Ustedes saben que hay una censura bastante fuerte con el tema de los celulares y los ¿cómo se llama? Estos grupos mediáticos. No sabemos si mañana vamos a tener celular. Entonces, por lo menos tengamos libros y nos formemos y estudiemos. A mí me preocupa cuando la gente me dice que a veces se aburre o que, no sé, que no sabe qué hacer y está pigricciosa. Yo, sinceramente, quisiera tener un día de 148 horas a veces, porque no alcanza el tiempo. Y cuando a alguien le sobra tiempo, alguien no sabe en qué ocupar su tiempo, haga una lista de temas a estudiar. No sé, quizás no todos han leído el libro de Job, el libro de Tobías, el libro de los proverbios de la Sagrada Escritura. Son unas joyas, el libro del Eclesiastés. Los consejos que da el Espíritu Santo ahí a los padres, por ejemplo, para la crianza de los hijos, etcétera. Es una delicia. Además, todo lo que sea el eclesiástico, el Eclesiastés, el libro de los proverbios, son cosas que uno las puede leer 2, 3 versículos y ya quedás maquinando durante una semana. El que ama a su hijo lo corregirá, por ejemplo, dice el libro de los proverbios. ¿Cuántos son los padres que ya no corrigen a sus hijos? Porque eso es antipático, ¿no? Y cuántos padres, por ser más liberales, etcétera, etcétera, dejan hacer los hijos lo que quieren, pero claro, cuando tienen 15 años, tienen un indio adentro de la casa que vaya a saber, ¿no?, cómo lo conducen. Entonces, lean, estudien. Otra cosa que yo les recomiendo mucho, especialmente las mujeres, porque las mujeres o son madres o van a ser madres probablemente, a menos que sean madres superiores de un convento, y aún así también, lean la vida de mujeres famosas como Santa Juana de Arco, lean la vida de Isabel la Católica. Una vez, acá entre nosotros,
Me acuerdo que escandalicé a los fieles de España porque le dije que estaba enamorado. ¡Wow! Y toda la primera fila de señoras abrió los ojos así. ¿Dónde se metió el cura? Estoy enamorado de Isabel la Católica. Es una mujer, pero ¡wow! 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 Santa esposa, santa guerrera, cristera. No. Yo no tuve tiempo de preguntarle a mis asesores si es que tienen en portugués. Yo no sé si hay una buena biografía de Isabel la Católica en portugués. Pero averigüen ustedes, si no hay, vamos a editar algunas, porque vale la pena. En fin, Santa Rita de Casia, otra santaza, en fin, podríamos estar nombrando varias. Hoy quería comentarles un poco por el facto de la ordenación sacerdotal de Fray Buenaventura Onten, un querido fraile que se recibió el sacramento del orden en Butucatú de manos de Monseñor Espina. Y cuando se estaba ordenando él, en fin, uno viene a la memoria tantas cosas y pensaba, ¿qué le tocará a este jovencito vivir? Uno ya es un cura un poco viejo y ha pasado por muchas tormentas y muchas guerras y hemos conseguido sobrevivir. Y uno decía, este jovencito, ¿qué irá a vivir? Porque tal vez, en fin, yo no le deseo por supuesto la perseverancia final, que es lo que más importa, pero cuando uno piensa la rabia, el odio que tiene el demonio al sacerdocio, a los sacerdotes, es fuerte. ¿Y por qué? Y porque el sacerdote repite el sacrificio en el que él fue vencido. Por eso es el odio al sacerdote. Y por eso lo inútil de un sacerdote más o menos bueno, ¿no? Como, en fin, muchos, que no se preocupan de defender la verdad, sino que se preocupan de estar bien como bien dicen, con el demonio y con Dios y con el diablo, y que por supuesto eso nunca puede ser bien. Estar sobre el muro es ya pertenecer al demonio de alguna manera. Por la verdad, lémbrense siempre que es una cosa íntegra. No hay medias verdades. O somos católicos y somos a tope católicos, o no somos nada, o somos cómplices de alguna manera de todo lo que estamos viviendo y sufriendo. Una de las cosas que yo les recomendaría mucho, porque creo que acá en Brasil no se conoce, muchas veces fieles me decían que no sabían bien qué era eso, etcétera, es lo que sucedió no hace mucho tiempo, año 1926, en México estalla la guerra cristera, que se conoce. Y es terrible porque a veces me ha pasado estar en México y los mismos mexicanos no sabían su historia. Una historia heroica, una historia preciosa. Está muy bien representada en un film que se llama precisamente La Cristiada y que les sugiero que lo vean, lo asistan. Históricamente muy bien hecho el filme. La Cristiada esencialmente ocurre en razón de que ellos tienen un gobierno parecido al nuestro. No hay mayores diferencias. Y que decide directamente acabar con la iglesia, acabar con el culto, se cierran las iglesias, etcétera. Y entonces los católicos deciden enfrentarse a ese gobierno, militarmente. Pero claro, cuando uno se pone a pensar y empieza a leer el tema, dice, pero ¿a quién se le ocurre? Porque es como si nosotros acá, uno abogado, otro será médico, otro será campesino, otro maneja el Uber, y se juntan todos y con una faca y un
un garfo salen a combatir a un ejército organizado. Pero esos cristeros que salen a defender eso, lo hacen con todo el amor de conseguir la libertad para la Iglesia, para que la Iglesia pueda desarrollarse en México normalmente, como de facto durante siglos lo hizo. Porque México, veremos que llega Hernán Cortés y trae los franciscanos y empieza la misión, y después aparece la Virgen de Guadalupe que confirma con milagros la conversión de este pueblo. En cosas de, en el año 1523 llegan los primeros franciscanos, 1531, menos de 10 años, aparece la Virgen, y ya había convertidos, porque la Virgen de Guadalupe se aparece a Juan Diego, que ya estaba bautizado. Y en cosa de 20 años a lo sumo, se convierte todo un país, todo lo que sería Centroamérica, con 40 millones de almas. O sea que la conversión a la catolicidad en México es muy antigua. Bueno, y la cuestión es que llegó este bandido, Elías Plutarco, Plutarco Elías Calles, era el presidente, un marxista satanista, bueno, que es el que persigue así la Iglesia. Bueno, y se inicia ese episodio histórico heroico. Incluso la Iglesia, era tiempos de Pío XI, consultan con el Santo Oficio a ver si era lícito enfrentarse militarmente en esta situación, y la Iglesia respondió que sí, porque era una cuestión de supervivencia. Bien, la cuestión es que se inicia la guerra y ese ejército informal comienza a ganar la guerra. Por supuesto que nos podríamos cansar de comentar milagros que ocurren, etcétera, etcétera, porque entra a jugar otro personaje que es precioso, hay que leerlo, el general Gorostieta. El general Gorostieta era los cristeros van y contratan a un general que estaba retirado del ejército mexicano y le dicen: mire, nosotros queremos luchar por la causa cristera, pero no tenemos un militar de carrera. Y Gorostieta le dice: ustedes están locos, ¿cómo van a hacer una guerra, enfrentarse a un ejército formal? Pero cuando los cristeros le dicen: mire, o nos defendemos o perdemos la fe y nos vamos al infierno, y Gorostieta se enciende. Dice: estos tipos tienen una fe magnífica. Y Gorostieta, que era un católico así medio parecido, digamos, no era muy practicante, en fin, él después se enciende y percibe la importancia del combate. Bueno, y con ese Gorostieta y un grupo de valientes comienzan a ganar la guerra, y es por eso que las autoridades mexicanas piden la intervención del embajador norteamericano en el Vaticano para presionar, para, en fin, conseguir la paz, bien. No les voy a contar toda la historia porque si no, no van a ver el film de la cristiada, que vale la pena verse, o si no, pero son unas cosas preciosas, actos heroicos. La cuestión es que, por fin, el Papa Pío XI tiene la mala idea de confiar en el gobierno mexicano. El gobierno mexicano garantiza que si los cristeros se rinden, habrá paz y se abrirán las iglesias, Está bien, sí, se abrieron las iglesias, pero las iglesias pasaron a ser del Estado mexicano, los colegios, etcétera, etcétera, todo es del Estado mexicano, y por supuesto, en fin, vos no te podés poner a hablar muy libremente en México en contra del gobierno, porque te cierran o vas a parar a una, ¿cómo se dice? El lugar donde al costado del camino,
Al costado del camino, cuando uno atropella un cão, bueno, uno termina en el acostamento. Bien. Bueno, la cuestión es que cuando al Papa piensa que se podía confiar en el gobierno, y mataron más cristeros durante el tiempo de paz, que la paz se firma en el año 1929, y estuvieron matando cristeros hasta el año 1932. O sea, ¿cómo era de paz? Que mataban. Claro, cuando una de las cosas que el gobierno exigía era que los cristeros lleguen a los pueblos, porque se habían puesto en las montañas, entonces bajaban a los pueblos, entraban por una rúa, dejaban las armas en la plaza del pueblo, salían por otra rúa y en esta otra rúa los esperaba un pelotón de fusilamiento. Claro, cuando los cristeros se dan cuenta que han sido traicionados, ya era un poquito tarde. Y en fin, aparecían los cristeros colgados de los cables de telégrafo, y cuando uno pasaba en tren veía todos los cristeros colgaditos, aforcados por el gobierno mexicano. Entonces, y eso es lo que causó, porque eso también provoca un fenómeno especial. México, que yo sepa, es el país donde más hay sedevacantistas. ¿Por qué? Porque los cristeros, claro, se sintieron traídos por el pontificado. En fin, nos llega la información de que Pío XI habría sido mal informado y por eso Pío XI comete ese error político, ¿no? Pero, claro, cuando los cristeros de hoy en día ven las tonterías que hacen los pontífices conciliares, para ellos es fácil no tenerlos en cuenta. No se hace mayor problema en desobedecer estos bandidos, porque ya tuvieron esa experiencia. Por eso que los cristeros son muy, los mexicanos son muy, digamos, fáciles de aceptar la sede vacante. Y otro tema es una historia. Hubo cristeros que vivieron años como animales en las montañas, porque claro, sabían que si bajaban, tenían los nombres de los que habían combatido al ejército, entonces si bajaban los mataban. Entonces había sacerdotes que subían a las montañas a atenderlos, o se metían en las montañas a atenderlos. Y me tocó estar en Chihuahua. Un día se los voy a mostrar en un audiovisual a eso, porque vale la pena. Había un tal padre Maldonado. Este padre Maldonado, el obispo le dijo: che, dejá de jorobar, dejadlo a los cristeros ahí que se mueran. Y él decía: no, si esa gente ofreció su vida y su sangre por la iglesia, no los puedo dejar sin sacramento. Entonces el padre Maldonado se iba, daba sacramentos en unas cuevas, en fin, un lugar muy, muy especial. Y entonces el obispo del lugar lo traiciona al padre Maldonado, por ejemplo, y le dice a las fuerzas del ejército dónde estaba y qué hacía, etcétera. Y así hubo muchas traiciones, muchos curas mártires por malos obispos. Ahí uno ve cómo el tema de los obispos ya venía corrompido hace tiempo. En fin, cuando puedan, lean sobre los cristeros, porque es algo, una historia muy fresca. La sangre cristera es una cosa que van a cumplirse 100 años de la cristiada, ahora en el 2026. Otra de los hechos preciosos de la historia reciente es el caso de la Cruzada Española, que también no se conoce, o se conoce muy mal.
El caso como Franco se levanta contra los comunistas, cómo Franco consigue una victoria, que creo que fue la única victoria militar contra el marxismo que hubo en el siglo XX. Y claro, los marxistas no se la perdonan, y por eso hace poco exhumaron el cuerpo de Franco, exhumaron el cuerpo de José Antonio, etcétera, etcétera. Hay cosas que un católico no puede ignorar. Entonces, máximo una historia tan cercana, porque a veces pensamos en los mártires de los primeros siglos, que sí, lo pasaron muy mal, etcétera, y han sido un gran ejemplo, pero tenemos mártires de ahora. Y mártires sacerdotes. Claro, cuando uno, por ejemplo, que en la Cruzada Española tomaron prisionero a un cura párroco, ya no me acuerdo el nombre del cura, y cuando él se da cuenta, entre los guerrilleros que vienen a tomarlo prisionero, había jóvenes que él les había enseñado el catecismo. Claro, me imagino la cara con la que vería esta gente, ¿no? Como diciendo, ¿qué estás haciendo? Y hay un fusilamiento de un sacerdote que me impresionó, porque le dicen, bueno, te vamos a fusilar, bueno. Y él le dice, tu última voluntad. Déjenme que los bendiga y los perdone. Y así murieron varios. Y el que lo fusilaban tenía suerte. Porque bueno, el fusilar lo ponen la pum, pum, pum. A otros los enterraban y le dejaban la cabeza afuera y lo pateaban. ¿Saben que te estén pateando la cabeza? Tac, 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 hasta que te matan. A otros los descuartizaron. De España. A él, al sacristán y a otro más, a un feligrés de la parroquia, de una parroquia de Asturias, lo engancharon en vivo en una azogue. Las azogues tienen esos ganchos grandes para colgar las reses. Lo engancharon en vivo y lo descuartizaron en vivo. No. En fin, hay cosas espantosas. Entonces, esas cosas hay que leerlas. Y entre otras, no solamente por tener devoción a los mártires, para no ser imbéciles y confiar en el enemigo. El enemigo siempre, alémense que es enemigo. El enemigo es, hasta que no se convierta, no se puede confiar en el enemigo. Porque está lo que comentábamos el otro día, de esa maldición que Dios da a la serpiente, que pondré enemistad entre tus filhos y los filhos de la mujer. O sea, es una maldición eterna, es una diferencia eterna. Con el enemigo no se puede colaborar. Hay una carta, volviendo al tema de los cristeros, que el general Gorostieta, que tuve la suerte de visitar el cementerio donde él está en la Ciudad de México, hay una carta que es preciosa, que muestra un soldado de ley. Gorostieta le escribe a los obispos, cuando él se entera que los obispos, había un grupito de obispos que estaba tratando el acuerdo de paz, y Gorostieta les dice, ¿cómo? Señores obispos, su noticia de un acuerdo con el gobierno nos cayó como la peor de ¿cómo se dice? De los fracasos. El
¿Por qué? Y porque nosotros estamos combatiendo porque la Iglesia tenga total libertad en México, no un acuerdo. El acuerdo implica que yo te doy y vos me das. No. Dios es Cristo, es Rey. No tenemos que andar en acuerdos con el enemigo. ¿Y qué razón que tenía? La historia le dio la razón a Gorostieta. Hoy en día la iglesia mexicana es una iglesia que está coartada. Vos no, si tenés un colegio católico en México, estás bastante limitado en todas tus cosas, en lo que vas a enseñar, etcétera, etcétera. Entonces, por no saber, por no estudiar estas cosas, a veces se repiten los errores. Entonces, estudien, lean, ocúpense, o en fin, dediquen, aunque sea, no sé, el sábado a la tarde, el domingo a la tarde, en estudiar esas cosas, en leer historia, Sagrada Escritura, vida de los santos. No pierdan tiempo, hay poco tiempo. Hay poco tiempo. Y sobre todo, que no se repita, o no quisiera volver a escuchar a veces que la gente dice que está aburrida. No tenemos tiempo de aburrir, tenemos que ir al CEU. Y el CEU vale, es una cosa que le costó a todo un Dios la cruz. ¿Cómo no nos va a costar a nosotros algo? Algo tenemos que pagar, ojo. Entonces, preparémonos, formémonos. Lean el Catecismo Romano, insisto en eso, es una delicia leer ese catecismo, especialmente los padres de familia, releerlo bien, porque sus hijos tienen que ir a UCEU, y si sus padres no van a UCEU, ellos no van a ir, ojo, los hijos siguen a sus padres, entonces fórmense. Que nuestro Señor, que subió a los cielos, ascendió a los cielos. Hay una diferencia, no sé si en portugués es lo mismo, quizás estoy hablando español puro. Hay diferencia entre decir ascensión y asunción. Ascensión es Jesucristo que subió por su propio poder a UCEU, porque Él es Dios. En cambio, la Virgen fue asunta, fue subida por virtud angélica a los cielos, ¿no? Porque la Virgen es criatura, a pesar de que dio su naturaleza humana al Creador. La Virgen fue asunta a los cielos, por virtud de los ángeles. Los ángeles la subieron. Por eso que en la antigüedad no se hablaba de la asunción de la Virgen, sino se hablaba de la Virgen de dos anjos, porque eran los ángeles que subieron al cielo a la Virgen. En cambio, Jesucristo subió sozinho, por eso ascensión. Que Jesús, que ascendió a los cielos, nos encienda el corazón, la inteligencia, en el deseo de alcanzar el premio. Lémbrense siempre que San Pablo dice que ni ojo vio ni mente puede imaginar lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. No vamos a ser defraudados, meninos, ojo, vale la pena cualquier sacrificio, incluso el martirio. Ave María Purísima.